En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 7, del verso 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes lo reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes lo reconocerán por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida, dice el Señor. San Mateo capítulo 5, verso 39. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Si usted es nuevo en nuestro canal, le damos la bienvenida. Bienvenido a este canal Nueva Vida en Cristo, un canal católico, un canal de evangelización que día a día lleva la meditación de la palabra del Señor. Hoy meditamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 15 al 20. El Evangelio nos enseña de la advertencia que hace Jesucristo en estos tiempos. Lo hizo con los suyos, entonces lo hace ahora y para las generaciones que vendrán. ¿Qué dice el Señor? Cuídense de los falsos profetas. Eso es una advertencia que el Señor nos hace. Una advertencia que Jesús nos hace y a nosotros nos da igual. A nosotros nos parece lo mismo, que todo es igual. El Señor no nos dice, cuídense de los ladrones. El Señor no nos dice, cuídense de los borrachos. El Señor no nos está diciendo que nos cuidemos de los asesinos. No. El Señor dice, cuídense. ¿De qué? ¿De qué nos vamos a cuidar? De los falsos profetas. Eso es lo que hoy el católico vive en este tiempo. El católico, para él todo es lo mismo, todo es igual y no se preocupa. ¿Cómo llega ante usted un falso profeta? Un falso profeta llega hablándoles con buenas palabras. Un falso profeta va vestido bien, se presenta ante ustedes, dice, con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Cuál es el piel de oveja? Bien vestidito, con saco, con corbata, bien perfumado, con buenas palabras, lo saluda, buenos días o buenas tardes, Dios lo bendiga. Venimos a compartir con usted la palabra del Señor. Y empiezan a hablarlo con palabras dulces. Y como para usted es lo mismo, para usted todo es lo mismo, llega un pentecostal, usted lo recibe. Llega un mormón, usted lo recibe. Llega uno de la luz del mundo, usted lo recibe. Cualquiera que llega, usted lo recibe en su casa. ¿Cómo somos los católicos? Aquellos católicos ignorantes, aquellos católicos perezosos, que no quieren formarse, que no quieren estudiar la palabra del Señor. Por eso el Señor, fíjese bien, nos advierte, le dijo a sus discípulos, lo dice hoy con nosotros. Y también se lo dice o se lo dirá para las generaciones que vienen. Este es lo que hoy el Evangelio nos dice, cuídense, cuídense. Y nosotros no nos estamos cuidando. Para nosotros todo es igual. Es lo mismo. Otros que dicen, prefiero que se haga cristiano y no que esté tirado en los vicios y que esté metido en las drogas o que esté metido en las pandillas. Hay muchas personas que dicen eso, que para ellos según todo es lo mismo. Pero no, no es lo mismo.
Por eso dice, cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Lobos feroces. Jesús nos advierte, Jesús de antemano, Jesús dice que debemos cuidarnos, a lo mismo que lo dice San Pablo. San Pablo en la carta a los Romanos, en su capítulo 16, en su verso 17, mire cómo lo dice San Pablo. San Pablo nos viene a decir lo mismo que Cristo. San Pablo recibió la enseñanza de los apóstoles de Jesucristo y por eso San Pablo lo enseña y dice, hermanos, San Pablo hace una rogativa, fíjese bien, Pablo ruega y suplica y dice de qué forma se van a presentar esos falsos profetas, aquellos que van vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces que van con esa intención, van dispuestos para devorar, para destruir las familias y para matar esa fe que usted tiene. Y por eso muchos católicos, ahora que ya son, según ellos, cristianos, ellos mismos lo dicen, cuando yo era católico, no se cuidó. Para él todo era lo mismo. Oiga cómo dice San Pablo, hermanos, les ruego que tengan cuidado. Y usted no ha tenido cuidado. Para usted todo ha sido lo mismo y hoy, que ya no es católico, hoy está ya con mentiras, con engaños y no es cristiano. Jesús dice, cuídense de los falsos profetas. ¿Quiénes son esos falsos profetas? Son aquellos que van enseñando una doctrina en contra de la enseñanza que dejó Jesucristo, en contra de la doctrina que dejó Jesucristo. O dígame usted, esos falsos profetas no dicen que no hay que bautizar a los niños, porque el bautismo es para los adultos. La Biblia no dice que el bautismo es solamente para los adultos, menos los niños. Pero los falsos profetas sí enseñan eso, de que en la tierra no hay poder para perdonar pecados, como lo dice San Mateo, como lo dice San Juan, que Jesucristo delegó a los suyos y les dio la autoridad para perdonar pecados. Qué triste y lamentable es cuando las personas dicen que en la tierra no hay. Entonces, ¿quiénes son ellos? Falsos profetas. Porque no enseñan lo que Jesucristo enseñó, la verdadera doctrina que Jesucristo enseñó. Dijo, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. En San Juan 20:21 dijo, a quienes ustedes perdonen de sus pecados, quedarán perdonados. En San Mateo, lo dice el Evangelio, que la gente alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. La enseñanza es de aquel paralítico cuando lo llevan en una camilla y lo presentan a Jesús por un boquete de la casa, lo bajan, abren un hueco y lo meten ahí. Jesús lo sanó primero del alma, le perdonó los pecados y después lo sanó de su cuerpo físico y le dijo, levántate. Y la gente se quedó admirada y dijo, dio gloria a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Pero los falsos profetas dicen que no hay poder, que en la tierra ningún ser humano tiene poder para perdonar los pecados. Pero si Jesús se los dejó. Por eso dice, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Pablo dice que nos alejemos. Pablo dice que no podemos conversar si nosotros no conocemos nuestra fe, no conocemos nuestra doctrina, no podemos platicar con ellos.
porque ¿cómo terminaría? Yendo atrás de ellos. Y por eso Pablo dice, aléjense de ellos, esas personas. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice, aléjense de ellos? Porque esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Engañando a los ingenuos con palabras bien bonitas y piadosas. Y por eso muchos han caído ahí. Por eso muchos. Católico ignorante, seguro protestante. Entonces, por eso el Evangelio dice, cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos voraces. Son lobos voraces. Mire cómo lo dice en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en su verso 28. Mire cómo lo dice San Pablo. Hechos 20, 28. Dice, cuiden de sí mismos, cuídense de sí mismos. Y eso es lo que hoy el cristiano católico no lo está haciendo. No se preocupa de cuidarse, de prepararse, de instruirse en la palabra del Señor. No lo están haciendo. Y hoy lo vuelve a decir Hechos capítulo 20, verso 28. Cuídense de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia. No dice las iglesias. Pastoreen la iglesia. Miren, del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Aquí aparece nuevamente esa palabra. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Dice que no perdonarán al rebaño. No perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres. Dentro de nosotros mismos, dentro de la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, dentro de ustedes mismos, surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Enseñan doctrinas falsas, por eso se les llama, por eso el Señor lo llama falsos profetas, que sí son profetas, pero son falsos. Por eso en nuestro tiempo hay dos clases de profeta. Hay un profeta verdadero y un profeta falso. El profeta verdadero es aquel que viene de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia católica. Y el falso profeta es aquel que va engañando, va mintiendo y va arrastrando a muchos católicos tras él. Eso es lo que nos dice el Señor. Dice, de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Tenga cuidado, hermano. Usted que predica la palabra, usted que es predicador, usted que es catequista, es importante que nos formemos. Es importante que nosotros estudiemos la palabra, no solo cuando le toca compartir, no solo cuando le toca dar un tema, no, es necesario estudiar la palabra del Señor, es necesario prepararnos. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que usted tendrá que dar respuesta de su fe. Tendrá que estar preparado para responder a su fe. Dar respuestas, fíjese bien. Y por eso el profeta Ezequiel lo profetizó. Fíjese bien cómo lo dice Ezequiel. Vamos a buscar al profeta Ezequiel en el capítulo 13. Ezequiel capítulo 13 y su verso 1 al 9. Mire, por eso es de que el Señor, la palabra del Señor hoy en nuestro tiempo nos invita para que nosotros nos formemos, tomemos nuestra catequesis
Y así podemos nosotros evangelizar a través de las Sagradas Escrituras. Mire cómo lo dice la profecía de Ezequiel. Se me dirigió esta palabra de Yahvé, hijo de hombre. Profetiza contra los falsos pastores de Israel. Profetiza, predica en contra de los falsos pastores. Que sí hay falsos, ¿ven? En contra de los falsos profetas, que sí hay falsos, pero que también hay verdaderos. Profetiza y diles, escuchen esta palabra de Yahvé. Si esto dice Yahvé, hay de estos profetas irresponsables que siguen su imaginación y no han tenido visión. Ay, es un lamento. Ay de estos profetas irresponsables que cada día van formando sectas. Ay de aquellos pastores, de aquellos profetas que cada día van fundando una iglesia y lo llaman la iglesia de Jesucristo. Mire, hay de estos profetas irresponsables que siguen su imaginación y no han tenido visiones. ¿Y por qué muchos dicen, Jesucristo en una visión me dijo, funda una iglesia? Jesucristo me habló a través del Espíritu Santo y me dijo, funda una iglesia. ¿Por qué hacen mentiras si Jesucristo ya fundó la de él? Si Jesucristo ya tiene su iglesia, ¿para qué Jesucristo va a necesitar que se fundan más iglesias? Y hay personas que dicen, es que tuve una visión, miren, y no han tenido visiones. Tus profetas, Israel, son como zorros en medio de ruinas. No han hecho frente ni han construido fortificaciones alrededor de Israel para que resista el ataque en el día de Yahvé. Dice Yahvé, palabra de Yahvé, pero son solo visiones falsas. Todos esos falsos profetas andan hablando en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y por eso es de que han llegado a engañar a muchos católicos, muchos cristianos católicos. Hay de aquellos católicos, hay de ellos que se han ido de la iglesia. ¿Qué será el día en que el Señor vendrá por cada uno de nosotros? Por eso dicen palabra de Yahvé, pero no son solo visiones falsas, predicciones mentirosas. Yahvé no los envió. Yahvé no los envió. Y muchas veces dicen, el Espíritu, en una visión el Espíritu me reveló que debo de fundar una iglesia. Y por eso dicen, vamos para el culto. Agarran la palabra culto. Y la palabra culto lo debe de realizar, eso lo realiza solamente el sacerdote. No lo puede realizar otro más. Nosotros que verdaderamente como católicos vamos al culto, no lo decimos. Pero aquellos que no van al culto porque no tienen ni sacerdote, tampoco tienen sacrificio. Entonces, ¿cómo es de que usan la palabra culto? Porque muchos dicen, nosotros vamos para el culto. Y el verdadero culto es el que celebra la Iglesia Católica. Eso es la mentira, eso es la visión que a ellos. Por eso dicen palabra de Yahvé, pero son solo visiones falsas, predicciones mentirosas. Yahvé no los envió. Porque no los envió, es por eso que son falsos profetas. Porque solo ellos agarraron la Biblia y dijeron, vamos y vamos a ir a engañar a esos que se ponen delante de nosotros y que nos escuchen. Vamos a engañarlos, vamos y hagamos una iglesia. Y empieza. ¿Quién los envió? ¿Quién los envió? Nadie, solo ellos se autonombran pastores, profetas, solo ellos se autonombran. Porque Jesucristo no los envió. Entonces por eso dice,
Dicen palabra de Yahvé, pero son solo visiones falsas, predicciones mentirosas, y Yahvé no los envió. Y esperan que Él cumpla lo que han dicho. Cuando dicen palabra de Yahvé, siendo que yo nada he dicho. ¿No es eso una visión falsa, una profecía mentirosa? Mire cómo lo dice. Pero Yahvé dice, me declaro en contra de ustedes debido a sus palabras huecas y a sus visiones de mentira. Palabra de Yahvé. Castigaré a los profetas de visiones falsas, de promesas mentirosas. Ya no serán admitidos en el consejo de mi pueblo, ni serán inscritos en la libreta de la familia de Israel, ni tendrán en la tierra de Israel. Así sabrán que yo soy Yahvé. Me declaro, dice el Señor, mira, castigaré a los profetas de visiones falsas y promesas mentirosas. Si el Señor lo dice, ¿por qué nosotros no entendemos cuando vemos en la palabra del Señor? Me declararé en contra de ellos, dice el Señor. Son puras visiones. Me declaro en contra de ustedes debido a sus palabras huecas y a sus visiones de mentira, dice el Señor. ¿Y cuántos católicos no se han dejado engañar? Si la Biblia lo dice, entonces ¿de quién habla la Biblia? Está hablando del falso profeta. ¿Y quién es el falso profeta? Es aquel que no acepta la doctrina de Jesucristo. Son ellos, son los protestantes que están en contra de la enseñanza de Jesucristo. Entonces, por esa razón, la palabra del Señor dice, la profecía del profeta, cuídense de esos falsos profetas. Hablan del culto, mire, hablan de un culto y el verdadero culto lo ofrecen los sacerdotes en la única y verdadera iglesia de Jesucristo. Y por eso el Señor en Mateo 7:20, en San Mateo 7:21 dice, no bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Muchos van a decir, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Ustedes que hacen el mal. No, por eso no basta con decir, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, sino más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Recordemos que el falso profeta es enviado por Satanás. Recuerde usted que en San Juan 8:44, Satanás es padre de toda mentira. Satanás es padre de toda mentira. Y por eso dice allá en la segunda carta de Juan, mire cómo lo dice en segunda carta de Juan, en su capítulo segunda de Juan 1:10, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplices de sus malas obras. Si usted lo quiere recibir, agarre su rosario, su Biblia y dígale, te invito a que recemos el Santo Rosario. A ver qué le va a decir, a ver si lo van a hacer. Por eso dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni le saludan, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Es una mala obra la que ellos traen, pero ellos dicen, somos cristianos evangélicos, vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Satanás es el padre de toda mentira, San Juan 8:44. Y por eso Gálatas, San Pablo lo vuelve a decir en Gálatas 1:6, que es una maldición el salirse de la iglesia. Es una maldición abandonar la iglesia. Y muchos dicen cristiano.
Por eso el Señor dice, cuídense. Y es el problema que vive la iglesia. Los cristianos católicos no se están cuidando. Para ellos todo es igual. Mire cómo lo dice San Pablo en los Gálatas, capítulos 1, verso 6. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusiones entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Es una maldición. Y si la Biblia lo dice, ¿por qué todavía critican de la iglesia? ¿Por qué todavía lo niegan y dicen que no es verdad? La palabra de Dios lo explica y más no puede estar. Si la Biblia lo dice es porque es palabra del Señor. Pero muchas veces no lo aceptan porque ellos no están para poder enfrentar la verdad. Ellos, su trabajo, la misión de ellos es destruir la fe de aquel católico que no quiere formarse y que no quiere prepararse. Es una maldición, dice Pablo a los Gálatas, dice. Por eso dice, se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Es la enseñanza de la palabra del Señor, es lo que el Señor dice. Y por eso Jesús nos pide que nosotros nos formemos, nos preparemos para que nosotros podamos ayudar la tarea del cristiano, el trabajo del cristiano, fíjese. Dice Santiago 5:19, hermanos, oiga, hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Esa es la tarea de usted, esa es la tarea mía, de predicar, evangelizar a aquellos que se han ido. Con la palabra del Señor, no con mis propias palabras, con la palabra del Señor. Cuídense de los falsos profetas. Cuídense. Por eso el Señor en San Mateo 5:39 bien lo dice, ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí, dice el Señor. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. ¿Cuál es el problema? El Señor lo dice claramente. Cuídense de los falsos profetas. Por eso la palabra nos dice que si alguien viene con otra doctrina, con otra enseñanza, no lo reciban en sus casas. Porque si no es la enseñanza que Jesucristo dejó, la doctrina que Jesucristo dejó, si no es, ¿para qué vamos a estar hablando con ellos? Si ustedes no están preparados, ¿para qué van a pararse a platicar con ellos? Son esos falsos profetas que vienen dividiendo y destruyendo, vienen creando conflictos en la familia. Cuando ya está dividido, empiezan los problemas en la familia. Vienen creando divisiones y dificultades dentro de la familia. Por eso, cuídense, dice el Señor. Hechos 20:28 dice, cuiden de sí mismos. Pero eso es lo que nosotros no hemos estudiado y si lo hemos escuchado, no lo queremos hacer. No lo queremos, no queremos vivirlo. No queremos darle vida a la palabra del Señor que día a día nos está invitando. Por eso la invitación es para que meditemos. Hagamos nuestra oración, meditemos la palabra, sentémonos
Y dejémonos que el Espíritu Santo nos dé esa oportunidad de poder entrar en esa concentración en la palabra. Que lo que dice la palabra y lo que hemos leído es una advertencia. Una advertencia. Usted sabe que el árbol se conoce por sus frutos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Si usted ve que es un árbol de mango, usted sabe que va a ir a bajar mangos o va a recoger mangos de ese árbol. No porque usted vio que es de mango el árbol, usted va y va a recoger naranjas. No. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Por eso dice, por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Que Dios Todopoderoso nos guarde, nos guíe y nos ilumine, esperando que esta palabra compartida hoy en este día podamos meditarlo, podamos compartirlo, para que también nosotros, compartiendo el video, también nosotros vamos a ir evangelizando. Que si usted no puede predicar, no hay problema. Comparta la palabra del Señor y usted está evangelizando. Que Dios lo bendiga, lo guarde y lo protege. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.